entonces vamos a ver el día de hoy. Recuerden, por favor, silenciar todos sus celulares, los segundos celulares, los terceros celulares que anden cargando, porque luego silencian el primero. Todos sus celulares, por favor. Vamos a guardarlos. Segundo punto, ser concisos. Todavía no vamos a practicar eso tan frecuentemente, pero ya en las siguientes vamos a estar poniendo mucha puntualidad en ser concisos, ¿vale? Y escuchar y no omitir opiniones y juicios o consejos, ¿vale? Vamos a empezar. Dice, ¿tu cuerpo tiene un alma? Eres un alma que tiene un cuerpo. Tu cuerpo no tiene un alma. Eres un cuerpo que tiene alma, de Carl Lewis. Veíamos la semana pasada que en el origen de todo, lo que inició, empezó con un sonido, que es el espíritu, que se convirtió, bueno, que es la energía primaria, después ese sonido, al propagarse, se convierte en energía, y después esa energía generan patrones, y los patrones generan formas, ¿ok? En un nivel mucho más material estamos hablando que el primer sonido es el espíritu, lo que conocemos como el espíritu, la energía es el alma y la forma es el cuerpo. Y cada una de estas tres tienen un propósito o una función más bien, cada una de estas tiene una función muy específica. El sonido tiene propósito. Por eso muchas veces en este empezar a preguntarnos, ese despertar de la conciencia, cuando nos preguntamos a qué venimos, qué nos apasiona, por qué vivimos ciertas cosas, hacia dónde vamos, es precisamente porque empezamos a conectar mucho con el sentido de nuestra vida, y el sentido tiene que ver con el propósito por el cual venimos, ¿ok? Ahora, no hay que confundir el propósito, es decir, con el sentido de lo que yo vengo, como un llamado, como una manera de experimentarme a el proyecto sentido, que vamos a ver más adelante y que se los comenté en la temática, ¿no? El temario que vamos a ver. El proyecto sentido no es impuesto por mí, ni en conciencia ni en otro nivel de conciencia. El proyecto sentido como tal es por lo que nos traen nuestros padres. Y muchas veces nosotros, no siempre, peleamos con el proyecto sentido, porque a veces yo quisiera ir para un lado, pero tengo esta sensación de que debo de ir para otro lado. Y ahí vienen por eso tantas confusiones de qué es lo que voy a hacer, a qué vine, ¿no? Porque yo tengo muchas ganas de tener el reconocimiento de mis padres, pero por otro lado quisiera ser libre. Entonces, por eso tenemos estas confusiones. Bueno, el sentido, el propósito, ¿se detuvo en la presentación? ¿Me puedes ayudar? No, se detuvo. El espíritu, el sonido, es la parte primaria del espíritu, y genera un propósito. Y el propósito es, ¿en qué vienes a transformarte? Básicamente, la pregunta de la semana pasada es, ¿en quién quieres transformarte? Tiene que ver mucho con el propósito. Después viene la energía, se volvió a quitar. La energía que genera, o que nosotros lo conocemos como el alma. Y esa alma tiene misiones. Esas misiones son las experiencias que vamos a estar viviendo, los conflictos, los retos que vamos a estar viviendo para completar un propósito, ¿ok? Y esto es importante porque a veces no entendemos cuál es la diferencia entre misiones y propósito. A ver, ¿y por qué hablo de todo esto al principio del diplomado? Porque todo lo que vamos a estar viendo durante estas 16 sesiones, 15 las que nos quedan, precisamente tiene que ver con las misiones. Todo lo que hayan vivido desde su gestación, ahí sí tiene que ver con esto. Desde la gestación, desde el proyecto sentido, desde tus heridas, muchas de los... vamos a ver cuando veamos, que es la siguiente clase, cuando veamos el tema de heridas, vamos a ver los potenciales de las heridas. Y los potenciales de las heridas tienen que ver con nuestro propósito y con nuestras misiones, porque los potenciales de las heridas
salen cuando muchas veces yo ya he sanado las heridas y es como un fruto que me da haber trabajado en mis heridas. Y ese fruto, ese fruto es lo que alimenta o lo que me ayuda a cumplir con las misiones. Por ejemplo, herida de rechazo le gusta rescatar. Herida de abandono le gusta acompañar. Herida de humillación le gusta dignificar. Herida de traición le gusta motivar. Herida de injusticia le gusta guiar. Y estoy seguro que muchos de los que se dedican a la docencia tienen herida de injusticia. Y muchas veces por eso les gusta estar parados frente a las personas y les gusta ayudar. Algunos coaches, que está muy de moda el tema del coaching, tienen muchísima traición, porque el coaching es motivación, es darle para adelante. No es un proceso profundo. Muchos terapeutas, por ejemplo, muchos filósofos tienen herida de rechazo porque van a lo profundo. Entonces, ¿cómo es que nuestras heridas tienen que ver precisamente con nuestro propósito? Tiene que ver con los talentos que vamos a ir adquiriendo que nos ayudan a nuestras misiones y para esto cumplir un propósito. Entonces, para mí es importante que lo que vamos a ver en las siguientes clases se entienda como un recorrido de nuestra vida para cumplir las misiones y el propósito que se acuerden o no, que creo que nadie de aquí se acuerda y nadie de aquí les va a poder decir, nadie en este mundo les va a poder decir cuál es su propósito. Entonces, todas las cosas que vamos a ir viendo durante estas 16 clases, 15 a las que nos quedan, tienen que ver con los retos que han ido caminando a lo largo de su vida, conflictos, alegrías, retos, dificultades, todo eso tiene que ver precisamente con las misiones que van a ir cumpliendo para llegar a un propósito. Ahora, esas misiones no necesariamente todas nos dan esas pistas. Lo podemos ver a lo largo o en retrospectiva o después al mirar nuestras experiencias o nuestra vida vamos entendiendo cómo esas experiencias o misiones se van uniendo, ¿ok? Y por último está la forma cuando se generan, cuando la luz da destellos y esos destellos chocan, generan patrones y esos patrones en un tema más New Age o más espiritual o más esotérico se le llama geometría sagrada. Casi todos hemos escuchado de eso, ¿cierto? ¿No? ¿No? Ok. La geometría sagrada. Mira, la geometría sagrada es una filosofía que habla precisamente de cómo ciertas figuras geométricas explican la naturaleza del universo. Por ejemplo, el Fibonacci, ¿no? Que el Fibonacci, la espiral de Fibonacci, determina mucho el crecimiento, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Cuando vemos figuras como el pentágono o el círculo, todo lo que existe en la naturaleza tiene esas formas. Entonces, se dice que la geometría sagrada se deriva, o de ahí se deriva, toda la forma del universo. Por eso hablamos de geometría sagrada. Entonces, ¿quiénes ya habían escuchado de geometría sagrada? Ok. ¿Nada más? Ok, poquitos. Bueno, yo también, Juan Luis, ok. Entonces, esta geometría, estas formas, generan el cuerpo, o ya las formas como tal, ¿no? Lo material, el cuerpo. ¿Y el cuerpo de qué se encarga? De vivir las experiencias. Es decir, todos los días vivimos experiencias que nos ayudan a cumplir misiones que al final nos llevan a un propósito que se está descubriendo constantemente. ¿Sí? Y todo lo que venimos a experimentar en la vida, desde nuestro nacimiento, incluso desde el árbol genealógico en el que decidimos encarnar o nacer, desde ahí incluso estamos condicionados de alguna manera, como la esfera donde nos encontramos para poder desarrollarnos a nosotros mismos. El objetivo no es ver esto, el objetivo es empezar a encontrar nuestras experiencias
que nos han llevado a cumplir misiones y empezarnos a preguntar si hay un propósito. Y si lo hay, si lo puedo entender o lo puedo empezar a entender. Voy a dar un ejemplo. Ubican a Lidia Cacho, ¿cierto? Casi todos ubican a Lidia Cacho. ¿Quién no ubica a Lidia Cacho? Más bien, para dar un contexto. No, ok, no. Lidia Cacho es una periodista. ¿Eh? Es una periodista. Lo que pasa es que sale mucho en televisión. Y se hizo mucho más famosa o tomó mucha fama cuando se echó una bronca con el Gober Precioso. Se ubica en ese evento, ¿no? Bueno, Lidia Cacho es una periodista que además tiene un chorro de injusticia y de rechazo. Le encanta rescatar porque tiene rechazo. Les digo que nuestras heridas tienen que ver con lo que nos gusta. Lidia Cacho tiene herida de injusticia, de traición y de rechazo. Y mucho de lo que hace tiene que ver con esos potenciales. Bueno, Lidia Cacho es una periodista que desde muy joven se fue para Cancún a trabajar para un periódico. Eso lo cuenta ella en las entrevistas que le han hecho. Y en ese periódico empezó a hacer reportajes sobre trata de blancas. Y empezó a darse cuenta que en Cancún había núcleos de personas que traficaban mujeres, niños y hacían, y bueno, obviamente prostituían a las mujeres. Y entonces ella empezó a relacionarse mucho más con esas mujeres y empezó a darles un refugio para que denunciaran el abuso. Y dentro de ese refugio, que no eran muchas mujeres porque era pequeño, lo primero que ella hacía era preguntarles a ellas si querían hacer denuncia o no. En ese proceso, o durante ese periodo, a ella, viajando en autobús, cuando baja al baño, la violan. Y ella dice que a partir de ese proceso entendió que lo primero que hay que hacer con una mujer que sufre abuso no es que denuncie, es que trabaje el abuso. Y después de ahí entonces empezó a abrir una fundación para tratar o ayudar a las mujeres, primero psicológicamente, emocionalmente, para que pudieran después hacer un proceso legal. Y no quiere decir que todos vayamos a vivir cosas así, pero muchas veces hasta que vivimos cosas que creemos que son muy fuertes o muy dolorosas, es cuando en verdad sacamos o entendemos por qué estamos viviendo lo que vivimos. Y a partir de ahí, bueno, entonces ella empieza a hacer una investigación mucho más profunda y de ahí es que después se viene para Puebla, porque allá en Cancún la amenazaron, se viene para Puebla y aquí la agarran, no, se venía para México y la agarraron en Puebla cuando iba de paso. No, la agarran en Cancún y se la traen para Puebla porque Nasif, que era uno de los cabezas de estas células que traficaban mujeres, le pide apoyo a Marín para irla a traer y hacer su proceso en Puebla, porque Marín y él se llevan muy bien. Entonces la traen para Puebla y por eso es que se hace todo este lío con Marín, porque aquí es donde pues la torturan, etcétera, etcétera. Y después de ahí, bueno, es la historia que más o menos ya conocemos. Y no me voy a meter mucho en eso porque ya es otro tema. Pero lo que quiero que se entienda, o con este ejemplo, es que muchas cosas de las que experimentamos no tienen sentido hasta que encontramos el sentido o entendemos la función, o hasta que encontramos lo que nos sirve de eso que aprendemos o que experimentamos. Y hay una frase que se ha hecho famosa, que se las digo siempre en todos los diplomados, y es: hasta que no hagas de tu mierda composta, es que no entiendes para qué sirve todo aquello que he vivido y que ha sido doloroso, ¿ok? Y muchas veces me quedo en el dolor, revolcándome en el dolor, sin hacer algo funcional de eso. Por eso muchas veces nos quedamos atascados en lo que duele, en lugar de encontrar la función y el sentido de aquello que se vivió, ¿ok? Porque eso que dolió o esa cosa profunda que está ahí sí me sirve de aprendizaje y esas cosas tienen que ver con las misiones que yo voy a vivir. Ok, ¿se entiende hasta acá? ¿Ok?
El objetivo de esto no es que se vuelvan más espirituales, ni que estudien la geometría sagrada, ni que se metan en estos temas. Mi objetivo es darles una perspectiva mucho más amplia de por qué vivimos las cosas que vivimos y cómo las vivimos. Y empezar a unir todas las cosas que vivimos porque todo ello tiene un sentido, solo que como las veo separadas no logro encontrar ese hilo que las conduce para que se vuelvan algo funcional, ¿ok? Bien, entonces... Oye, ¿y si hay manera de que se pueda hacer, de que se pueda volver algo funcional? O sea, que todo, eso. todo se vuelve funcional. Hay una pregunta que últimamente se hacen las personas y que es muy útil, que es, no te preguntes el por qué, sino el para qué vives lo que vives, ¿no? Y el para qué es cuando empezar a, porque muchas veces en el por qué viví se vuelve una sentencia, como, ¿por qué me pasó esto? Es que si yo no hubiera ido, es que si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera, en lugar de ¿para qué viví esto? Y el para qué me ayuda precisamente a volver funcional aquello que me duele. Y yo sí les digo, pregúntense el por qué. Yo sí les digo, pero no del por qué desde el arrepentimiento, sino pregúntense el por qué venía yo actuando así, que al vivir esto, entonces me genera esto. Porque si yo digo, bueno, ok, a ver, ¿por qué me tuve que enamorar de hombres casados? ¿Por qué? No debí, si no les hubiera hecho caso. Tal vez el tema es, ¿por qué? El por qué tiene que ver que vengo de mujeres, de a lo mejor de un árbol genealógico donde las mujeres no quieren casarse y por eso buscan hombres que no están disponibles, ¿sí? Entonces, si hay un porqué útil, entonces me doy cuenta que no solamente es que yo sea una cabrona que me ando acostando con hombres casados, sino que realmente hay un motivo por el cual yo traigo un condicionamiento de estarme fijando en personas que no están disponibles, porque tal vez mis abuelos fueron golpeadores o alcohólicos. Entonces sí es importante el porqué, pero el porqué no desde echar la culpa, sino el porqué desde saber qué estaba pasando conmigo que me ha llevado a esto. ¿Sí? Y después entonces viene el para qué. Y el para qué sí me da mucha información de qué es lo que debo aprender de esto. Bien, me gusta. Ja. Entonces, esto ha ligado mucho a lo de seguir patrones. Es decir, por ejemplo, digo, ya lo traigo como personal, ¿no? Mi papá vivió una infidelidad. Mejor dicho, mi mamá vivió la infidelidad de mi papá. Ok, ajá. Entonces, eso a mí me está llevando, o me llevó, a desconfiar mucho de los hombres. Ajá, sí. ¿Sabes? Sí. Inclusive, yo llegué a tener una relación en la que también me fueron infiel. Ajá. ¿No? Y los argumentos fueron el decir, no, es que estaba borracho, no me di cuenta, o sea, argumentos sí. fuera. Sí, superficiales, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo empezaba a tener relaciones muy tóxicas, yo no me daba cuenta hasta mucho tiempo después. Me preguntaba, ¿por qué estuve tanto tiempo en una relación tan tóxica? Claro. ¿Por qué aguanté tanto tiempo eso, no? Después conozco, digamos, a mi actual pareja, y él es de las personas que me dicen, no, es que aquí las cosas pueden ser diferentes, confía en mí, pero me costaba mucho trabajo el confiar. Sí. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que podía ser diferente, como que yo decía, no, esto no es, perdón, Bájale tantito. esto no es real, ¿no? Ajá. Me costó mucho entender que lo que él hacía estaba bien, en el hecho de ser caballeroso, en el hecho de ser detallista, el hecho de ser toda esta parte positiva, ¿no? Todo esto viene a raíz de lo que vivió, o en ese momento. Por ahí pásame un plumón, está en la maleta. Sí y no, a ver, habrá que analizarlo porque sería muy determinista decir, sí es por esto, ¿no? Porque, ajá. Como que yo viví toda esta parte, ¿no? El hecho de las llamadas, de los encuentros. ¿De con quién lo viviste? Con mi papá. Exactamente. Entonces, no es que, a ver, podría ser que repitas un patrón de tu mamá, habrá que ver, gracias, si tu abuelo también era un hombre infiel, porque entonces estamos hablando de 3 generaciones que toleran la infidelidad.
Y entonces, si ya estamos, a ver, ¿cuándo se hace a ver, vamos a empezar a hablar de cosas más puntuales. ¿Cuándo se hace un patrón? ¿Lo dije la semana pasada o no? Ok. ¿Cuándo se hace un patrón? Pero ¿cuándo puedo decir ya se repitió? Si yo tengo aquí un punto, ¿me dice algo este punto? No, solo que está ahí. Si yo tengo aquí otro punto, ¿me dice algo? Que ya tiene un par. Un par. Ya son iguales. Ajá, ok. Y si yo tengo aquí un punto, ¿qué me dice? ¿Qué hay que? Ya hay más, ya hay una línea, hay un orden. ¿Por qué? Un paso. Porque se puede formar un triángulo. Solamente en Porque ese ya caso. hay una forma. Un patrón, Una forma, la que sea. la No primera. necesariamente un triángulo. No, podría, ejemplo, podría ser este, exacto, exacto. Siempre y cuando lo que se repita. 3 Nos veces. lleva a una forma. Exactamente, por lo menos 3 veces algo se debe repetir para decir ya es un patrón, ¿sí? Porque el patrón me indica la forma. Si por eso te digo, si tu abuela pasó por lo mismo, estamos hablando ya de un patrón. Y hay veces que toda la generación, vas y dices 5, entonces estamos hablando de un pentágono, ya hay una forma. Es decir, cuando algo se repite a partir de 3 veces, estamos hablando de un patrón. Si no, es una coincidencia, o nada es coincidencia, pero podemos estar hablando de que tal vez apenas esté formando un patrón. Pudiendo yo ser El 1 o el 2. o el 3. O el 3, pero si tú eres el 3 ya es una forma. Ajá. Ajá, pero a lo que voy es, le fueron infiel a 2, ¿no? A lo mejor. ¿Qué es el caso? Yo soy el 3. Por eso, en ¿qué? ese momento formo Ya hay patrón, por eso le decía, si tu mamá y si tú ves que a tu abuela están en la misma condición, ella es la 3, ya estaríamos hablando de un patrón. ¿Y qué hay de lo cultural? O sea, porque todo, pues en fin, todos los hombres. Hazme una pregunta concreta, ¿qué hay de lo cultural en qué sentido? De que los hombres sean. Todos los hombres son infieles. Ajá. O sea que, pues, ¿cuál patrón si todos son? Bien, buena pregunta. A ver. Creo que la pregunta es, porque estoy tratando de ubicarla. Tu pregunta ¿es por un patrón que tengo yo o es por un tema cultural que los hombres son infieles, ¿no? Son ambas. Los hombres traen el patrón de ser infieles y se juntan con mujeres que traen un patrón de hombres infieles, ¿sí? ¿Me entiendes? Se juntan los patrones. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso te lo preguntaba. Si tú revisas y no hay un patrón, entonces significa que esto es algo que sí aprendiste, ya sea de tu mamá o ya sea de tu papá. Es decir, ya tendré que revisar si yo aprendí o tengo los mismos miedos de mi madre o yo aprendí a amar a hombres como mi padre. ¿Se entiende? Ajá, ¿me entiendes? Yo estoy acá y tengo la historia de mi mamá y tengo la historia de mi papá. Me tengo que poner en el lado de mi mamá y preguntarme, yo tengo los mismos miedos de quedarme sola, de que nadie me vuelva a amar, de que yo no voy a poder salir adelante de mi madre. Sí, sí los tengo, entonces estoy repitiendo historias o los miedos de mi madre. Pero si yo digo, no, no es esto, entonces me voy a poner en la posición de mi papá y me voy a preguntar, ¿yo quiero a hombres como él? Porque muchas veces mi papá era un encanto, seductor, encantador, caballeroso. ¿Y qué pasa? Que me encantan los hombres seductores, caballerosos, Entonces me encantan los que se parecen a mi padre. Ajá. Y entonces ahí me voy dando cuenta si es un tema de un vínculo con mi padre o es un vínculo con mi madre. Ajá. Voy primero con Carlos y luego voy contigo. Entonces, eso es lo que nos tenemos que analizar. Por eso la pregunta que me hacía Vero es, ¿se puede hacer funcional? Sí, primero te tienes que preguntar de dónde vengo, el por qué y luego el para qué. Ajá, ok. Bien, Carlos. Porque, digamos, como se menciona, tal vez yo, dentro de mi familia, mi papá lo que hacía, aplicar mucho miedo. Mucho miedo, ajá. Y es lo que ahorita, como dice mi esposa, debes saber defender
Ajá, sí. Al rato vamos a tener nosotros un problema con unos vecinos que nos quieren controlar. Ajá. Vos sabes que debes saberte realizar, Ujú. hacer preguntas y no ser agresivo. Ajá, Pero de alguna forma saberte defender. ok, Saber decir preguntas y todo. ok, No ser agresivo y hacer bien las cosas. ok. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué las tengo que hacer? ¿Por qué las qué? Las tengo que hacer y Ah. no quedar agresivos. Bueno, a ver, en lo que me estás comentando, creo que antes de hacernos, a ver, una cosa es aprender a defenderme, que es lo que decías, ¿no? Y otra cosa es aprender a poner límites. Ujú. ¿Sí? Todos debemos poner límites. Solo cuando una vez que pusiste un límite tienes que aprender entonces a defenderte. El problema es que muchas veces yo no pongo un límite, lo aguanto y hasta que me siento ya agredido, exploto y me puedo volver agresivo. ¿Sí? Ahora, tú dices, mi papá fue muy agresivo. Lo que hay detrás de una persona agresiva es un gran miedo. ¿Sí? Solo que en lugar de aprender a poner límites y a defenderme, aprendí a ser reactivo y a agredir antes de que me agredan. ¿Sí? Sí. Entonces, pregúntate si tú no estás repitiendo la misma historia de tu papá, pero al revés. Ajá, exactamente. Exacto. Sí, pero estás actuando a la inversa. Porque si tú dices, yo tengo que aprender a defenderme, es porque por alguna razón no lo estás haciendo, porque viste que tu papá era muy agresivo, no quieres llegar al otro punto. En el caso de esta persona, quiere controlar a muchos vecinos. Sí. Y saber eso, ya nos hemos, ¿cómo se llama? Realizado con un abogado y todo eso, porque no queremos que esa persona nos quiera engañar. Ajá. Nos preguntan, pues, hay que haga lo que quiere, que nos robe el dinero. Ajá. Bien contenta. Sí. Tiene que saber actuar. No hay un controlador si no hay un controlado. No, esa persona le encanta. Sí, pero esa persona puede decir, híncate, ¿no? Y habrá quien se hinca. Ajá, ok. Ajá. Ok, bien. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Cuál es la pregunta? Es eso, que tal vez yo la tomo así como si estuviera actuando agresivamente, o si no sé cómo se llama, defender. Si no hay agresión física, emocional o emocional, te estás sabiendo defender. ¿Sí? Cuando yo ya agredo física, emocional o mentalmente a alguien, no me sé defender. Lo que estoy haciendo es ser más agresivo y entrar en una batalla. Ajá. Porque defenderse no es agarrarse a golpes. Defenderse es poner límites y saber en qué momento esos límites se están pasando y qué decisiones puedo tomar. Uh-huh. Ok, bien. Más aquí, ajá. Bueno, va en relación a lo que decía la señorita, ¿cómo saber? Porque a veces no tenemos la información completa de qué es lo que hay atrás. Sí. Pues, ¿cómo podemos saber eso? Ok. Averiguar hasta donde puedas saber. Por ejemplo, ¿hasta dónde sabes tú? Bueno, yo, por ejemplo, de parte de mi papá, se fue cuando tenía yo 3 años. Ajá. Prácticamente no tengo información. Sí, tienes información. Se fue a los 3 años. Bueno, sí, Ajá. pero digo, es poquita, ¿no? Siento que es muy poquita y lo que conocí es simplemente a su mamá. Ajá. Y nada más. Ajá. Y bueno, lo que aparentemente pasó. Y del lado de mi mamá, pues también solamente conozco hasta a mi abuela, pero Ajá. de parte de las mujeres, pero nada más sé que existieron, pero Ajá. no conozco sus historias. ¿Para qué quisiera saber? Pero es que, digamos, del universo grande que tengo de información, primero debo saber qué quiero buscar para saber si sí. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Me dices, es que yo no sé la historia de mi familia porque mi papá se fue cuando tenía 3 años. Yo no sé ya nada de él. Pero si estamos hablando de, si tu pregunta es, me da miedo las separaciones,
y después de que tu papá se fue, tu mamá cayó en depresión, cayeron en crisis económica, la viste muy vulnerable, entonces sabes más de lo que te estás preguntando. Porque quiere decir que el abandono de un hombre afecta demasiado a las mujeres. Entonces tu papá, tú sabes esto de tu papá, ¿no? De los 1 a los 3 años, y de esto aquí tú dices, no lo sé, pero la persona que se quedó acá, esta es la que te va a dar la información de lo que pasó cuando él se fue. Lo que pasa es que como nunca se tocaron los temas, Ajá. yo era muy chiquita, Sí. jamás se tocaron los temas, entonces yo siento que no tengo información de saber, como decía, a lo mejor el abuelo, el tío, o sea, más para allá, Ok, ¿cuál sería tu pregunta? saber cómo saber esa información de atrás. ¿Para qué quieres saberla? Para saber qué es lo que nos está afectando. ¿Qué te está afectando? ¿Cuál es la herida que se tiene que trabajar? ¿Cuál es lo que te duele? Bueno, en este caso lo que le comentaba la vez pasada, la separación de pareja. ¿Qué es de la separación de la pareja? ¿Qué es lo que te duele? Yo creo que muchos años, Ajá. mucho esfuerzo, al final. ¿Y cómo le llamarías a eso? ¿Decepción, frustración, traición, engaño? ¿Qué? ¿Cómo le pondrías a eso? Pues más lo que yo siento es dolor, tristeza Dolor y tristeza. y a lo mejor decepción. Ok, ¿dolor de qué? ¿Qué te duele? El esfuerzo y que como que al final no encuentra uno la consecuencia que se supone debería de existir. Ok, la recompensa al esfuerzo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más duele? Pues la tristeza porque se entrega uno honestamente en todos los sentidos, ¿no? Entonces al final ver un resultado pues te causa pues tristeza. La tristeza. Pero a ver, quiero preguntarte, ¿eras feliz con él? Sé honesta. Yo creo que sí, Ajá. que tenía sus detalles, ¿no? Ajá. Pero al final todo lo que hacía lo hacía contenta, lo hacía con gusto. Ok. Aunque a veces no recibía ¿cómo diríamos? La recompensa por Ajá. decirlo de alguna forma, Ajá. que era a veces muy simple, ¿no? Ajá. Pero Sí. yo seguía. Ok. Fíjate que tú traes un tema con la recompensa, con el esfuerzo, porque las dos cosas que me hablas de él tiene que ver con el esfuerzo que se dio y que ya no se tiene. Entonces, primero, por ejemplo, a diferencia de, son muchos, perdónenme, Sandra, y eres Guadalupe, ¿verdad? Y tú también eres Guadalupe, ¿cierto? Sí, sí. Ajá, sí, Silvia, sí, ya son poquitos los que me faltan todavía. Cuando tu papá se fue, tú no sabes cómo la pasó tu mamá. No. Ok. ¿Cuándo tienes conciencia de chiquita? ¿A qué edad? Pues es que ese recuerdo de ese día que se supone que tenía que llegar, de que lo grababa, yo pensé que no tenía nada que ver porque en realidad pues, uno sigue en la vida Sí, y está sí. pequeño que no sabe, ¿no? Sí, dime. Entonces, pues yo nunca sentí que me afectara. No, pero la pregunta es, de ese día, porque lo tienes grabado, ¿qué recuerdas? Estar en el zaguán, Ajá, esperando un camión ajá, donde tenía que bajar. y nunca llegó. Nunca llegó. Ok, fíjense que, y cuando veamos abandono, es una de las cosas que les digo que las personas de abandono tienen. Cuando les pongo la imagen de una niña esperando a su padre en la ventana y viendo pasar a alguien y que no es él y que no llegó, es creo que la imagen más grabada de las personas que tienen abandono, sobre todo de las mujeres. Como que de alguna manera eso les hace muchísimo sentido. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué hay en ese recuerdo? El estar esperando. El estar esperando. Y eso es parte de lo que está en el dolor con tu ex esposo. Porque estoy esperando que me pagues, estoy esperando que me quieras, estoy esperando algo de él. Y eso es lo que duele. Por eso duele tanto. Ajá. Por eso te digo que sí tenemos las respuestas, solo que no sabemos hacer las preguntas. Me duele la ausencia porque no es justo, yo te estaba esperando. Yo me quedé esperando.
Eso es lo que vuelve a doler. Y como se los dije, bueno, no es cierto, los que hayan entrado a la plática, pero cuando veamos, la siguiente semana vamos a hacer heridas. La herida que tenemos de grandes es el recuerdo de la herida que tenemos de niños. Por eso duele tanto, como si fuéramos niños otra vez abandonados. Sí, por eso están aquí. Porque aquí vamos a ir aprendiendo a rascarle. Porque aquí vamos a ir aprendiendo a encontrar esas respuestas, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo es que, por eso digo, es que yo no tengo información, es que la que tienes, más bien, no, sirve completamente, solo que no me he hecho las preguntas correctas. Ajá, ajá. Muchas veces lo que pasa, cuando somos chicos, sentimos el abandono de nuestros padres. Yo, en el caso mío, aquí son mis dos padres, mamá y papá, pues me dejaban solo. Yo hacía, o sea, hacía lo que quería. Sí. Muchas veces no hacía la tarea, pues me castigaban, me sacaban de los salones, era expulsado de las escuelas. Sí, Yo sentía ese trato, mejor para mí, no hacer nada. sí, Bueno, ya va. sí, Mi abuelita, pues, ni caso me hacía, mejor pellizcar y abuela, para afuera. sí, Y estaba abandonado. Y no por eso me va a sentir mal, porque eso me ayuda a saberme juntar, a ser adelante, seguir adelante y sentirme mucho mejor. es que depende de cómo resignifiques ese abandono. Habrá quien diga, no me quisieron, y habrá quien diga, ok, sí, tal vez les faltó, pero yo hoy puedo hacerlo, ¿ok? Y eso nos va a ayudar, porque de esa manera, tal vez en el caso mío no tengo hijos, pero les va a ayudar a que nosotros seamos unos mejores padres. Ok, sí. Eso va a ser una buena ayuda. Y les voy a decir una cosa, muchos se creen que hoy las generaciones de ahora no queremos tener hijos porque ya somos más flojos, no queremos responsabilidades, pero más bien no queremos tener hijos porque no queremos traer hijos a sufrir. Y no lo haces consciente hasta que te das cuenta que realmente el motivo por el cual ya no se quiere tener hijos no es por la responsabilidad, porque a veces los pinches perros también dan un chingo de lata, ¿no? Más, a veces más, porque el hijo por lo menos a los 10 años ya entiende y el perro toda la vida va a seguir siendo perro. Pero es porque no queremos tener hijos a sufrir, porque estamos sanando muchísimas cosas de atrás. Ajá. Pero bueno, ¿qué? Bueno, que concretemos con opinión para que ya sigamos al siguiente tema. Ajá. Ok. Habrá que revisar si en el caso de tu esposa hay mujeres que hayan tenido problemas en el embarazo para saber si no es, ¿sí? Ok. Y empezar a descartar de dónde puede venir ese tema. Pero todo psicológico. ¿Ok? Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere preguntar? Dale. Sí, regresando a lo de los patrones y Ajá. rituales del cuerpo, Ajá. tú puedes tener una serie de puntos, serie de eventos que hayan sucedido antes de ti, o tu nacimiento, o durante tu vida en la infancia. Pero si esos puntos los puedes poner, los vas a poner, ya sea que te den un triángulo o lo que sea, al final va a dar una forma. Pero no puede dar la forma si no hay una conexión. O sea, tú pusiste 3 puntos, Sí. pero Si alguien no los conecta. si nadie los conecta Sí. y si no hay una serie de emisiones, de eventos, de experiencias, Sí. entonces tú nunca podrías estar viviendo la misión. Entonces no es solo tener puntos Ajá. repetidos 3 veces o eventos, ¿sí? Sí. Sino una conexión dentro de, Sí. ¿Cuál sería la conexión? por ejemplo, las experiencias que estás viviendo. ¿Cuál sería la Que conexión? te volvieran a recordar, ¿no? A lo mejor ese dolor o ese, por ejemplo, en la cuestión, no sé, o sea, estoy tratando de conectar Ajá, sí, sí. a los engaños, Ajá. así infidelidades, Ajá. o las relaciones tóxicas, Ajá. o los duelos, Claro. por ejemplo, ¿no? Las muertes prematuras en una familia, ¿no? De mujeres o de varones, y eso se hace repetido. Sí. Entonces, al final eso conecta esa serie. ¿Qué es lo que los conecta? ¿No? ¿Qué será lo que lo conecta? Son iguales, que tienen las mismas acciones, que hacen a repetirse. Por ahí va. La conciencia. Esto es la conciencia. Porque si no hay esto, solo hay 3 puntos ahí, que es lo que dice
¿Yuriana o Yuri? ¿Yuri? Por eso es toma de conciencia, porque la conciencia es la que me dice, aquí hay algo, a ver, ¿de dónde viene? Lo que se está sintiendo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Esto que los une es la toma de conciencia. O sea, se podría decir que es un crecimiento de conciencia, porque, por ejemplo... No es un crecimiento, es una integración. Por decir un ejemplo. A mi abuela le fueron infieles, a mi mamá le fueron infieles, a mí me fueron infieles. Ajá. Pero si yo no sufro la infidelidad o no le tomo conciencia de eso y me sigo por la vida de largo, o sea, a lo que voy es me la seguiría sin conciencia, o sea, o en el momento en el que tomo conciencia es porque digo, esto no está bien, o no me estoy sintiendo bien, y esa es la conciencia o el desarrollo que yo tomo. No toda toma de conciencia es dolorosa, o no todo lo que tomo consciente es doloroso. Puedo decir, yo vengo de una familia donde hay muchos, no sé, voy a poner hijos con síndrome de Down y yo tengo uno y no me duele. Pero tomo conciencia de que algo está pasando en mi familia, que se está dando este evento, estos eventos. Entonces, no toda toma de conciencia es a partir de un dolor. No todo lo que se toma conciencia es doloroso. También podemos tomar conciencia de cosas positivas. Pero a lo que voy es, ese tomar conciencia nos debe ayudar, o sea, a que nos... Porque puede haber personas que pasan su vida así y nunca se les ocurra preguntar por qué o para qué o cuál sería la diferencia entre una sí toma y que no toma. Claro, lo entiendo. ¿Cuál creen? ¿Cuál sería lo importante de tomar conciencia? No crecer con conciencia, ¿Aprender para qué? Para cambiar. Para finalmente, entonces yo tomando conciencia, aprendo y de mi aprendizaje tomo control de qué quiero hacer conmigo, ¿sí? No de crecer, porque no puedo decir, ahora yo soy más consciente que mis abuelas y crecí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que ahora ya entiendo y ahora yo quiero y decido esto. Para un bienestar. Para ti. Solo para ti. Por eso, cuando veamos árbol genealógico, aquí jamás vamos en el diplomado pasado, una chica, en el ejercicio que les pongo es, para sanar lo mío y lo de todos mis ancestros. No. Exacto, lo mismo. Aquí es para sanarte a ti. Y si a través de ti otros resultan beneficiados, está perfecto. Pero tú, ¿con qué soberbia podría uno decir, yo sano a mis ancestros? Cada uno tuvo su historia, su proceso, sus experiencias, sus vidas, sus aprendizajes. Pero es cierto eso de que se rompen ciclos. Sí, cuando tú tomas conciencia y cuando tú entonces decides no hacerlo. Voy a poner el ejemplo de Sandra. Si Sandra se da cuenta de que en su familia sí hay mujeres que suelen estar con personas casadas por miedo a ser libres, por decir algo, yo trabajo el miedo a la libertad. Porque lo que hacemos es, entonces ya no me voy a fijar en casados. Y lo primero que hago, ¿estás casado? No. Bueno, entonces pásale, ¿sí? Cuando lo que primero que tengo que hacer es trabajar mi miedo a la libertad. Y entonces yo rompo un ciclo, no porque quiera romper un ciclo, sino porque yo me quiero convertir en otra persona, ¿sí? Me quiero transformar en alguien más. Y ahí es cuando, por ejemplo, en constelaciones, es cuando lo cambia lo que viene de a ti hacia abajo, con tu propia conducta. Sí, sí. Y también lo cambias por ti, esperando que los otros también quieran lo mismo. Porque no lo puedes hacer por ti para decir, yo trabajé no mames, o sea, ya no debería estar repitiendo eso, yo ya lo trabajé. No. ¿Sí? Es muy asunto ya quién es. personal de cada quien. Porque cada persona vino a este mundo y a este planeta a vivir sus propias experiencias, misiones y propósito. ¿Sí? ¿Ok? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, ¿se pone bueno? Dale. ¿Qué pasa? Acabas de decir que patrones entre uno y otro. ¿Qué
pasa cuando no hay ninguno de los? Nada. Mira, siempre hay patrones. Todo es un patrón. Todo. Mis células son patrones que generan órganos, que generan un sistema, que generan otro sistema familiar, que generan una comunidad, que generan un país, que generan un planeta, que generan un sistema solar, que generan una galaxia, que generan un universo, que generan multiversos. Todo es un patrón, todo. Que tal vez mi historia con mis dos padres, ahí no estoy repitiendo, posiblemente, pero tal vez estoy repitiendo la de alguien más, la de un tío, la de un abuelo, ajá. Pero todo es patrón, todo, nada se escapa, por eso no hay azares. Por eso dice, Dios no juega a los dados, no juega, porque no hay nada azaroso. Lo que pasa es que las coincidencias no las sabemos leer, no tenemos tanta capacidad para leer todo. Ahora, ¿en qué sí nos debemos fijar? En lo que sí es un conflicto para mí. Porque no podemos modificar todos porque los patrones no son malos, eso también es otra. ¿Qué tal que yo vengo de una generación de familia millonaria? Es un patrón. No por eso quiero terminar con ese patrón, ¿no? Es decir, todo es un patrón. ¿Cuáles se modifican? Los que conscientemente o los que inconscientemente me están doliendo. Porque modificar los patrones que me bloquean, que me duelen, hace que yo pueda evolucionar, hace que todo evolucione. Ajá. Entonces, igual tu tema no es con los patrones de papá y mamá, que estoy casi seguro que en algún punto van a entrar, porque de ahí venimos, pero no a lo mejor en temas de pareja, tal vez otros, ¿no? Entonces, entendiendo esto, todo es un patrón. ¿Qué es lo que vamos a trabajar o lo que ustedes quieran trabajar? Lo que les duela, lo que los limite, lo que ya los está conflictuando. Eso sí, ¿vale? Pero todo es un patrón. ¿Más preguntas? ¿No? Está bueno, ¿no? Ok. Ahora entonces, vamos a hablar. Konstantin Korotkov es un doctor, tiene doctorado en ciencias y es catedrático de la Universidad de San Petersburgo. ¿Ok? Hay una investigación donde ocupa una máquina que se llama bioelectrografía. Él con esta máquina bioelectrográfica que esta máquina es el antecesor de la cámara de Kirlian. ¿Alguien ha escuchado la cámara de Kirlian? La cámara Kirlian es la antecesora de la cámara bioelectrográfica. Bueno, con esa empezó a hacer investigaciones sobre personas que habían fallecido recientemente, es decir, empezó a meter a personas fallecidas en la cámara para ver cómo destellaban. Y lo que encontró me parece muy interesante y una de sus conclusiones es sí existe el alma, ¿ok? No con toda la carga religiosa que se le tiene, pero sí existe el alma desde cuestiones más espirituales que religiosas. Bueno, una de las conclusiones que tenía es que dependiendo del tipo de muerte, el alma se desprende muy diferente en los cuerpos. Y decía que las almas, que las muertes trágicas e inesperadas, o más bien las muertes repentinas, tardaban entre 72 y una semana, 72 horas y una semana, o sea, estamos hablando de entre 3 o 4 días hasta 7 días en acabarse de desprender el alma del cuerpo, por ejemplo. Luego, el siguiente rubro, porque puso 3 rubros, el siguiente rubro es que las personas que habían muerto de manera dolorosa, por ejemplo, suicidios, el alma se desprendía entre las 36 y las 72 horas. Y las personas que habían muerto o que ya tenían conciencia de que iban a morir, por ejemplo, enfermos terminales, el alma se desprendía entre las 24 y las 36 primeras horas. Entonces, una de las conclusiones que sacaba es el nivel de conciencia
y con el dolor con el que te mueres, ayuda a que te desprenda o que el alma se desprenda mucho más rápido, ¿ok? Luego, se dio cuenta porque emana el cuerpo puntos concéntricos de energía que las filosofías orientales como la budista hablan de los chakras. Él también confirma esos puntos concéntricos de energía y decía que la energía que está en la cabeza y en el ombligo era lo primero que se desprendía del cuerpo y lo último que se desprendía era el corazón y la ingle. Dentro de la filosofía budista se habla que el espíritu entra por la cabeza y se ancla a través de los chakras raíz, que en las mujeres son los ovarios, en los hombres son los testículos, y eso es lo que se ancla a la tierra. Y es lo último que se desprende, ¿no? O sea, estamos arraigados a la tierra. Y lo primero que se va es la energía de la cabeza, la del espíritu y la del ombligo. Voy a ponerles un video para que escuchen. Cuando vino a México se me hizo muy interesante, sobre todo por la manera en la que hoy habla y los métodos que ocupa para medir la energía, y estamos hablando de un doctor en ciencias, ¿ok? Familia, estamos de suerte, porque no todos los días tenemos un invitado desde Rusia. Esta mañana nos acompaña un especialista, con un nombre que voy a intentar pronunciar, a ver cómo me va, Konstantin Korotkov. Exacto. Él, bueno, pues nos va a explicar qué pasa con nuestra energía, cómo nuestras emociones, cómo nuestros pensamientos afectan nuestra energía a nivel físico y también a nivel conciencia. Entonces, le damos la bienvenida. Buenos días en México, buenos días a México. Buenos días. Viene a presentar su libro también, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y trae una máquina especial que nos va a decir cómo funciona y para qué funciona. Esta máquina se llama BioWell. Es una invención que yo hice desde hace 25 años. Tengo un background en medicina, en biofísica, y inventé este aparato que estudia la energía humana, los sentimientos de la energía humana, porque nosotros no somos solo materia. Somos energía y estamos conectados a un alto lugar de energía y conciencia. ¿A cualquier persona le pueden leer la energía? ¿Sería esa energía el aura? Sí. Es algo más espiritual, o sea, esto es algo espiritual, pero yo soy un científico. Me gustaría hablar de cómo se siente la energía. We write papers, we publish in various journals about energy fields because it is what we have in our body. Esto habla de lo que tenemos en el cuerpo, lo que tenemos en nuestra conciencia y cómo lo comunicamos con el medio ambiente mediante la energía. Al principio decíamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones afectan nuestra energía. ¿Cómo podemos saber cuando tenemos la energía baja? ¿Realmente es lo que sentimos cuando nos sentimos pesados y no nos podemos levantar? ¿O cuando la energía de alguien nos está absorbiendo mucho y necesitamos como separarnos? ¿Cómo podemos distinguir la energía sin pensar que nos estamos haciendo cuentos en la cabeza? De eso se trata mi estudio, encontrar la diferencia en nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestra parte de conciencia espiritual. Procesamos software. And we have all software on the internet, on server, because it's too big to keep on a little computer. Okay. And in this software we can distinguish. En ese software podemos distinguir lo que sentimos y podemos ver problemas físicos antes de que aparezcan. O enfermedades, claro. Solo por poner el dedo adentro. Claro, lo podemos probar ahorita. Si yo tengo una enfermedad, aquí me lo va a decir ahorita. Mira, vamos a probarlo.
Okay, so we need to go to. Necesitamos prender el programa. Gracias, Charlitos. Oye, pero qué interesante, la verdad, está todo esto, que puedan leer la energía de las personas y poder detectar alguna enfermedad solamente por la energía. Está súper interesante, ¿no? ¿Cómo no? And Y, ok. Okay. So now I take you. ¿Estás nervioso, Ahora- Luzma? No tanto. La máquina no tanto. miente, ¿eh? ¿Uno? Préstame un dedo nada más. Ponlo ahí. ¿Dónde lo pongo? ¿Hasta el fondo? ¿At the end? Otro dedo. Se tienen que poner todos los dedos. Uno más. Otro. Uno más. Bueno, Otro. Y otra. Y de la otra mano. Otro. ok. Otro. Está perfecto. Espérame, que no está dentro. Ahí está. Otro. Ok. Otro. Y esto 4, por favor. Y por ¿Este favor, otra vez? mete de nuevo este dedo. Este bien. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir? You see now. Mira, veremos. Ahora envío toda la información a un servidor en Estados Unidos Software very y el software pues hace un trabajo medio complicado, complejo. Y ahorita vamos a ver el resultado. Your energy is Tu energía it's very good. está muy buena. Very good. Tienes muy buena energía. Because we Mira, have, the notion podemos ver of aquí, optimal zones and the notion of tenemos aquí las medidas, you are in optimal zone. que estás en un nivel óptimo de energía. Very healthy. Eres muy saludable, Luzma. Very strong. Your energy field, Tu energía look, your energy field is strong. se siente fuerte, No breaks, practically, but no you tiene see cortes. very thin break. Aquí no vemos ningún corte. To subconscious brain. O sea, estás muy conectada con tu subconsciente. Y esto le pasa mucho a las personas que están conectadas espiritualmente. Tienes un nivel de conciencia muy elevado. Felicidades, ¿eh? Claro, claro, Charlie, pasa. Can I try, Doc? Oigan, qué interesante y de verdad que seguro nos va a salir es muy muy padre diferentes. poder hablar de estos temas con un doctor, con alguien que se dedica a la ciencia, que muchas veces puede tener o puede ser escéptico en el tema energético, pero eso es lo que somos. Está probado a nivel ciencia que somos energía. Ok, vamos a ir metiendo dedo por dedo, igual. Next step. Estoy nervioso, ¿eh? No, Charlitos, no No, pasa no tienes que nada. estar nervioso, no pasa nada. Tranquilo. No es la primera vez que metes un dedo. Ahora vas a meter los 10, pero no pasa nada. Ok. No, si eso no me da miedo eso. No, no. ¿De qué? ¿Otra vez? Mañana va a ser la presentación, ¿verdad, Leti? La energía de la conciencia. Tere. Muy ¿Sabes bien. que siempre cambio Leti y Tere? ¿Qué será? Bien. El de Anita Morjani. ¿Cómo se llama el libro de Anita Morjani? Dime nombres. Bueno, entonces la presentación es mañana. No, la presentación de Hoy es el mismo. día de hoy, así es. Una más. Tenemos la Morir para ser presentación Dios. a las 7 de la tarde Morir yo, morir en para ser yo. la librería Gandhi de Miguel Ángel. Morir yo Quevedo. para ser tú. Es entrada libre, todo el mundo está Morir invitado, por para ser supuesto, yo. para ¿Ok? escuchar la presentación, todo lo que está haciendo Ajá. ahorita el doctor A ver, súper. Korotkov. ¿Me está viendo la cámara? Una. María, Este ¿no? ¿Y esta máquina? Ok. No, bueno, Ok, ahorita a lo ver, pongo. vamos a ver qué tengo, porque seguramente ya me agarró. tenemos diferentes energías. Ya. Ok, Ponme la Mira, presentación. aquí dice Puse que tu emociones energía porque hay algo que se está me está a 59%. olvidando explicar que es súper importante. La manera de conectarnos con el alma es a través de las emociones. Si tú quieres saber... Sí. Por eso, mucho ese tema de las respuestas están en ti, porque saber leer tus emociones implica conectar realmente con tu alma. Realmente, si hay una forma de que te puedes conocer, es aprende a leer tus emociones. Vamos a ver hasta el último, gestión emocional, y cómo cada una de las emociones me da un mensaje muy específico. Y es una manera mucho más fácil de poder darme cuenta, de poder darme cuenta cómo funciona
o más bien, qué es lo que está pasando conmigo a partir de las emociones. Gracias. Y esto es bien importante porque lo vamos a estar viendo más adelante. Mis acciones se desprenden de mis emociones, que se desprenden de mis pensamientos. Una manera práctica de comunicarme en estos niveles es ver lo que hago, desde dónde lo hago, que es la emoción, y qué pensamientos pasan para que yo sienta eso que me hace actuar de cierta manera. ¿Sí? Por eso cuando veamos más adelante técnicas, vamos a hablar sobre ver mis emociones y qué pensamientos están suscitándose en el momento en el que la emoción se está dando. ¿Ok? Porque eso nos va a decir por qué se detonan ciertas acciones. Ejemplo, me está dando ansiedad y entonces necesito ir, en el momento en el que me empezó a dar el ataque de ansiedad, ¿qué estaba sintiendo? Y si no, me voy, ¿qué estaba yo pensando? Porque es una manera rápida de darme cuenta qué estaba pasando. Entonces, la manera más práctica, humana, para conectar con esto es a partir de mis pensamientos, reconocer mis emociones, gestionar mis emociones a través de las acciones. Y esa es otra. Gestionar mis emociones a través de mis acciones. No hay gestión emocional si no la lleva por consecuencia una acción. Porque yo puedo decir, yo ya entendí esto, pero si eso no se ve reflejado en acciones, no entendí nada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Tengo una pregunta, ¿qué pasa? Él estudió solamente cuerpos de personas fallecidas. No, También si los incineran, por ejemplo. Sí, no sé. No sé, yo hasta donde yo me quedé en lectura, y plantas, y objetos, ¿sí? Y vio comportamientos diferentes. Pero seguramente, y no estoy segura, pero creo que tengo el libro por ahí, pero pues es un montón. Si quieres, déjame buscarlo y te lo paso, porque ahí viene parte de toda la investigación, porque lo puso en un libro, ¿ok? Bien. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿No? Ok, bien. A ver, ¿qué es la cuestión más importante de esto? ¿Qué es lo que a mí me interesa de poder encontrar o entender esto? Primero, que todo aquello que hemos vivido tiene que ver con parte de las misiones que nos hemos planteado, aunque ustedes ni siquiera sepan ni las recuerden ni por acá, ¿sí? Y entonces empezar a poner un poco más de conciencia sobre las cosas que he vivido, que he experimentado, y ver o empezarme a asomar si puedo empezar a entender cuál es un propósito o mi propósito. Ok, y luego quiero explicar algo con respecto al propósito para que se entienda un poco. Porque de pronto creemos que el propósito tiene que ser como algo muy grande. Y pongo este ejemplo porque me parece que puede ilustrar muy bien el tema del propósito. Imagínense que todos acá nacieron aquí. ¿Todos los que estamos presentes nacimos en Puebla? No, ok. Vamos a suponer que todos nacimos en Puebla. Y que no hay redes sociales. Y que entonces a ustedes les llama la atención y creen que su propósito es escalar la montaña más alta del mundo. Si no hay redes sociales y vivimos en Puebla, ¿cuál sería la montaña para ustedes más alta? El Popo para ustedes, para nosotros. Y entonces vamos y escalamos el Popo. Y en el Popo alguien te dice, no, ¿cómo crees? No, es el pico de Orizaba. Y entonces vas y escalas el pico. Y llegas al pico y te dicen, ¿cómo crees? ¿Cuál sería la siguiente montaña más alta? ¿Sí? Ok. Y luego llegas ahí y te dicen, no es cierto, es el Everest. ¿Sí? Es decir, el propósito no es algo allá y tengo que llegar allá. El propósito es aquello que vas descubriendo con respecto a cómo vas creciendo. Pero si tú solamente subiste al Popo y dices, ya cumplí mi propósito porque esta es la montaña más alta. Y está bien.
tus propósitos por eso nadie te puede decir el propósito, porque no acaba. El propósito va dependiendo de cuánto te transformas en el proceso, ¿sí? Y eso es lo más importante, que se termina hasta el día que mueres. No hay algo escrito. No hay nadie que te pueda decir esto es, porque va a depender de cómo te vayas transformando. Bien. Vamos. ¿A qué hora son? Vamos a dar 10 minutos y vamos a regresar a hacer un ejercicio, ¿vale? Los chakras significan en sánscrito ruedas, ¿ok? Y lo retoma o lo habla de ello la filosofía budista, donde dice que nuestro cuerpo energético tiene chakras que se están moviendo constantemente. Entonces son ruedas que están en movimiento constante. De hecho, la palabra bueno, a ver, voy a primero explicar eso. Entonces, los chakras, se hablan de que tenemos 7 chakras en el cuerpo. El chakra corona, que está acá, que es el que decía que es por donde entra el espíritu. El tercer ojo, el chakra laríngeo, el corazón, el plexo, el sacro y el base. Se me hace interesante esto con respecto a que los chakras están unidos directamente a las glándulas principales del cuerpo. Ya está, ahí sí. A las 7 glándulas principales del cuerpo. El chakra corona está unido a la glándula hipófisis, el tercer ojo a la glándula pineal, el laringio a la glándula tiroides, el corazón al timo, que es un chakra que tenemos, es una glándula pequeñita que tenemos acá en el centro, el plexo solar al páncreas, el sacro a los suprarrenales y el chakra base a las gónadas. En los hombres son los ovarios, en los hombres son los testículos y en las mujeres son los ovarios, ¿ok? Entonces, los chakras están unidos directamente a las glándulas principales del cuerpo. Y esas glándulas o esos chakras representan el pensar, el observar, el expresarse, el amar, el hacer, el sentir y el vivir. Ahora, ¿qué se me hace interesante de esto? De aquí un poco se desprende el tema de la biodescodificación. Decía hace rato en el video Konstantin Korotkov que con una lectura electrográfica podrías ver si estás sano o si te vas a enfermar de algo. ¿Por qué? Porque los chakras emiten energía y esa energía nosotros las podemos empezar a sentir desde las emociones. La biodesprogramación habla que todo conflicto o toda enfermedad viene suscitada por un conflicto emocional, es decir, la emoción es lo que hace que un órgano se enferme. Y enfermar significa infermare, es decir, en firmeza. La filosofía budista decía que te enfermas cuando los chakras se paran, es decir, se ponen firmes, es decir, dejan de moverse. Todo está en movimiento y si hay algo que permanece quieto, se enferma, se pone en firmeza. Entonces, ¿cómo es que si nosotros no gestionamos nuestras emociones, nos paralizamos, nos bloqueamos y nos podemos enfermar? ¿Ok? Bien, por eso lo explico así a grandes rasgos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Individualmente, en su libreta, en el caso de, ay, güey, aquí. ¿Qué no me dicen? Sí, ¿no? Sí. Pero me sigue. No me está siguiendo. A ver. Con excepción de Juan Luis, que él tiene su propia libreta. ¿Está leyendo mi mano? Sí. ¿Sí? No se mueve. No se mueve porque aquí tiene que, a ver. ¿Lo está enfocando? Sí, se está enfocando. Ahí está, a ver. Es que se supone, ahí está, ya lo agarro. Ya. Van a agarrar en su libreta y vamos a empezar a hacer un pequeño mapa nuestro, de nuestra vida,
con respecto a las experiencias que hemos vivido, y esas experiencias vamos a tratar de unirlas o de darles una explicación en términos de misiones, y desde luego vamos a arrojar hipótesis de cuál creo hoy que podría ser mi propósito de vida, ¿sí? No significa que sea, no lo sé, eso solo lo saben ustedes y a veces ni ustedes, pero vamos a empezar a preguntarnos, con aquellas cosas que he vivido y aquellos retos o misiones que he cumplido, ¿cuál podría ser mi propósito? Y entonces, ¿qué cosas serían experiencias? Todo aquello que sea un reto, las percepciones, mis dificultades, mis actitudes, mis resistencias, mis conflictos, mis capacidades, mis creencias, mis hábitos. Por ejemplo, alguien puede decir, yo no soy disciplinado, o yo tengo un problema porque me resisto a, o siempre he tenido tal dificultad, o, por ejemplo, percepciones es, siempre he tenido crisis existenciales porque nunca sé a qué venimos a este mundo, no lo sé. ¿Cuáles son las experiencias que más se han repetido en lo largo de su vida? ¿Sí? Tal vez rupturas, tal vez crisis, o tal vez cosas positivas también. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál podría ser mi? Es la pregunta. No, ¿cuáles son las experiencias? Ajá. ¿Cuál podría ser mi? A propósito, pero vamos a verlos al final. Lo que quiero en primera instancia es que ustedes revisen cuáles son las experiencias más repetitivas en sus vidas. ¿Por qué? Porque una experiencia que se repite, ¿qué genera? Un patrón. Los patrones son las misiones. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo de Sandra. Yo viví infidelidad, mi mamá vivió infidelidad, mi abuela vivió infidelidad. Yo he vivido infidelidad varias veces. Estas son mis experiencias, ¿ok? Cuando yo veo estas experiencias vividas varias veces, se pueden volver un patrón. O puesto de otra manera, viví una infidelidad, luego viví otra infidelidad, luego viví otra infidelidad. Ah, creo que el problema soy yo, no es que busque hombres infieles. O más bien, no es que los hombres sean infieles, es que yo me emparejo con hombres infieles. Ok, aquí ya tengo un patrón, ¿sale? ¿Y qué tal que si volteo y veo o reviso, y mi abuela también, mi madre también y mi abuela también, puedo tener aquí, no sé si me va a salir, pero puedo tener aquí otro triángulo. Y entonces puedo estar uniendo y tener un patrón, una figura. A ver, regreso porque creo que lo estoy viendo con carita de dada. Sí. Quiero que vean cuáles son las experiencias a lo largo de su vida que se repiten constantemente. Esas experiencias, cuando yo las veo, pueden generar un patrón y ese patrón puede ser las misiones. Ajá. La infidelidad es una experiencia de relaciones, ¿no? Es una relación repetitiva. Sí, o sea, la experiencia es la infidelidad, ¿no? Sí. Pero hay, Ok. ¿qué es? Estos son ejemplos. Ajá. Porque me ha pasado que dicen, a ver, esto que viví, ¿dónde lo meto? No, estos son ejemplos, ¿vale? Ejemplos de cosas que pueden encontrar como experiencias. Pero, por ejemplo, mis experiencias son relaciones infieles, ¿sí? Mis experiencias pueden ser de abandono. Mis experiencias pueden ser problemas con mi madre. Toda la vida he tenido problemas con mi mamá. Y hoy tengo problemas con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las experiencias que se les han repetido constantemente? Por ejemplo, otro tipo de experiencias es siempre me han corrido del trabajo, ¿sí? O siempre he vivido fraudes, ¿ok? A eso me refiero. ¿Cuáles son las experiencias más comunes que han tenido a lo largo de su vida? Alguien me puede decir, bueno, es que he tenido experiencias por etapas. En tal etapa tuve estas experiencias. Cuando entré a trabajar, empecé con otras. ¿Sí? Necesariamente negativa. ¿Qué es lo que quiero? Hacer de la mierda composta. ¿Sí? Porque pueden ser positivas. Pero ¿cuáles son las que duelen? Las negativas. Pero alguien puede decir, no, yo pongo las positivas. Ah, también está bien. ¿Sí? Ajá. La infidelidad es diferente a la traición.
Qué buena pregunta. Es que pueden ser que siempre vivas traiciones. Y traiciones en amigos, traiciones en pareja, traiciones con socios, traiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la experiencia más repetitiva? La traición, pero va dependiendo en tu etapa. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Porque una vez que yo digo, ya he vivido traiciones, ya sé. Sí, ya no es solo experiencias, ya son patrones. Y esos patrones pueden ser misiones. ¿Sí? Por eso quiero las repetitivas, porque cuando ya empiezo a darme cuenta que todo eso tiene un sentido, esos patrones ya son misiones que vengo a trabajar. Ejemplo de Sandra. Ok, ya entendí que vivo experiencias de infidelidad y volteo a ver y digo, mi padre también. Y ya veo un patrón, porque ya hay patrón con respecto a las infidelidades. Tal vez lo siguiente es, vengo a trabajar mi miedo a, y esa es una misión. El miedo a ser libre, se me ocurre, es lo que me lleva a vivir estas experiencias. La misión como tal es ser libre y tal vez el propósito es vivir en libertad. No lo sé, ¿sí? Pero ¿se entiende cómo entonces empezamos a unir? ¿Sí? La cosa es cuando no te has dado cuenta. La cosa es que nunca nos ponemos a preguntarnos cuáles son las experiencias que se repiten en mi vida. No. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es, tenemos las experiencias por ahí tiradas y vamos a empezar a unir. Ajá. ¿Y eso de qué me sirve? Lo que vamos a ver en las siguientes clases, vamos a encontrar respuestas de por qué se están viviendo. Dime, ¿ya no se mueve? Ajá. ¿Me deja de seguir? Maldito. Traidor. Ok, ¿más dudas? ¿No? ¿Seguras? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy. Siguiente punto, experiencias repetitivas. Ahí me veo, ¿verdad? Sí. Ahorita lo arreglo. Misiones. Muchas veces esas experiencias que se repiten me llevan a crisis existenciales. Me llevan a aprendizajes, me llevan a reconocer los patrones, me llevan a reconocer los bloqueos, me llevan a reconocer cuestiones de mi árbol genealógico, me llevan también a encontrar dones o talentos, me llevan a descubrir mis potenciales, me llevan a encontrar mis pasiones e incluso a descubrir mis heridas. Son ejemplos, pero las experiencias repetitivas me llevan a encontrar el porqué de algunas cosas que me han dolido. ¿Ok? Y después de ahí vamos a ir al propósito. Entonces, si yo creo que he vivido traiciones y eso me lleva un aprendizaje a confiar más en mí, porque confío tanto en el otro que me decepciona y confío tanto en el otro porque no sé confiar en mí, entonces mi aprendizaje es aprender a confiar en mí. Y tal vez eso me lleve a un propósito que sea ayudar a otros a confiar en sí mismos. Lo estoy aventando, ¿sí? Todo propósito se vuelve un servicio o todo propósito se vuelve ya algo positivo. Y voy a aventar propósitos. No estoy diciendo que su propósito debe estar a huevo puesto en alguno de estos, ¿ok? Pero ¿cuáles son cosas que podríamos entender como propósitos? El amor incondicional. Voy a decirles una cosa, las personas que aman a los perros, a los niños o a los ancianos, o incluso el amor de madre es amor incondicional, ¿sí? El servicio. A partir de mi aprendizaje yo pongo eso como servicio para otros. Vengo a sanarme a mí y a lo mejor a trascender un patrón familiar. Vengo a acompañar a otros, vengo a conectarme con las personas, vengo a hacer lazos, conexiones, vengo a rescatar a otros, vengo a dignificar, a guiar o a motivar. Estos últimos los saqué del tema de las heridas, ¿ok? Pero eso es... No tenemos que llegar a esto, no necesariamente, solamente se los estoy empezando a aventar, ¿ok?
Por ejemplo, por ahí hablábamos de abandono. Vengo tal vez a sanar el abandono. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Silvia. Éntrenle, no le saquen. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Se los voy a dejar aquí para que empiecen con esto, con sus experiencias repetitivas, luego ver si esas experiencias logran encontrar un patrón que pueda hacer alguna misión, y si llegamos hasta acá estamos del otro lado. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Tómense su tiempo.